aunque sea a groso modo, pues de qué estamos hablando para nosotros poder ayudar a esos niños que están a nuestro cuidado. Sí me gustaría saber, Livia, si es posible, las maestras, ¿de qué grados son las que están presentes? ¿Qué grados manejan ustedes allí? Es nivel preescolar y primaria, Ok, de como de 4 años, más o menos, 5 años. ¿Cuál es tu opinión? 5 años a 12 años. ok, muy bien. Bueno, fíjense que, bueno, tenemos a nuestro resguardo un maravilloso momento de la vida de todos los seres humanos, que es la infancia, y sobre todo los más chiquititos, los menores de 7 años, sobre todo que están en esa primera infancia, pues son los más vulnerables muchas veces a tener problemas que vamos a ver del desarrollo cerebral o el neurodesarrollo, como lo vamos a ver, porque precisamente tienen una alimentación que está en déficit o es inadecuada. Me gustaría saber, Livia, también, si es posible, si ustedes tienen comedor dentro de la institución o si los niños llevan comidas de sus hogares. Eh, bueno, en realidad vienen los alimentos de casa. Tienen todavía Ujú. su cafetería, ¿no? Tienen su cafetería que si algún niño no trae alimento, pues ahí van a solicitar algo, pero por lo general es de que todos los niños traen su alimento de casa. Ok. Excelente, gracias. Bueno, esto es muy importante porque al ser una institución que no tiene un comedor, ¿ok? Y en general a todos los padres y madres, pues es necesario conocer cómo debe ser la alimentación de manera de nosotros poder precisar cuando tengamos al niño, porque por ejemplo está fallando en un área del aprendizaje, porque quizás está fallando en un área de actividad deportiva. Quizás muchas veces es porque no se está alimentando de manera adecuada, tanto desde el punto de vista deficitario, es decir, un niño que no come adecuadamente en el sentido de que no recibe los aportes y los nutrientes y las comidas durante el día necesarias para su desarrollo, como también aquellos niños que están en el otro extremo, que son los niños que tienen obesidad, que tienen sobrepeso. Tengo entendido en particular que en el área de México, pues hay una tendencia a ver muchos niños con obesidad o con riesgo de sobrepeso. ¿Ok? Por favor, corríjame si me equivoco. Esto lo sé de mis colegas que están por allá en muchas áreas de México. Pues creo que es así. Pero de igual forma, sea del país de donde seamos, siempre van a haber las dos tendencias, ¿no? Va a haber la tendencia a la obesidad y va a haber tendencia también a la desnutrición al niño que está delgado, como pasa, por ejemplo, en mi país, en Venezuela, donde tenemos que luchar mucho con el hecho de que existen los niños que están muy delgados, tan delgados que, bueno, evidentemente tienen muchas carencias, ¿no? Y sobre todo las carencias en el ámbito familiar. Entonces, es importante destacar, y es el objetivo de hoy, poder discutir un poquito cuáles son las relaciones que tienen esos dos conceptos, alimentación y neurodesarrollo. Entender cómo se relaciona o qué conexión tiene el neurodesarrollo, tiene todo lo que comemos con nuestro cerebro. Y entender cuáles son esas interacciones conductuales, es decir, cómo se muestra, cómo se proyecta nuestra conducta cuando, o en dependencia de lo que nosotros comamos, ¿ok? Eso es lo primero que vamos a ver. Ahora, de forma general, y para iniciar, fíjense que los nutrientes, tanto los lípidos, ¿ok? Como las proteínas, todos los nutrientes que nosotros obtenemos a través de la dieta y sobre todo los lípidos, es decir, las grasas, se incorporan estructuralmente al sistema nervioso central y decimos, wow, las grasas, no puede ser. Porque muchas veces decimos, no, las grasas son malas, las grasas no tienen nada bueno, pero ojo, hay que detenerse. Hay grasas buenas y hay grasas malas. Y una de las cosas que vamos a ver es que el cerebro está constituido en su mayor medida
todas esas neuronas y conexiones están formadas por lípidos, están formadas por grasas, grasas buenas, como vamos a ver. No sé si en algún momento alguna de ustedes ha ido a una carnicería, ¿ok? Un lugar donde venden esto, vísceras de reses y han visto cerebro de ganado. Si han visto cerebro de ganado, es como un poco arenoso y grasoso, pues así es nuestro cerebro también, arenoso y grasoso, porque esa es la constitución fundamental de él. Solo que tras la mala o inadecuada alimentación, con grasas que no son benéficas o con otros elementos que no son benéficos para el cerebro, pues el cerebro como que no funciona adecuadamente. Por ello, es importante tener en cuenta que las grasas que vamos a consumir y todos aquellos nutrientes, además de las grasas, que van a favorecer el desarrollo cerebral, ¿ok? Tienen que ser los adecuados para estimular ¿qué? ¿Qué vamos a estimular? Bueno, esto que se llama neurodesarrollo. ¿Y qué será el neurodesarrollo? Pues el neurodesarrollo es un proceso dinámico en el cual el cerebro del niño se va formando y se va formando en torno a dos elementos. Uno, la genética o la parte biológica del niño, todos los elementos internos que trae y la relación que tenga esta genética con los estímulos del ambiente. ¿Ok? Todo lo que el niño recibe a través de sus sentidos, lo que ve, lo que escucha, lo que siente, lo que prueba, lo que huele, porque no solamente son estos sentidos que nosotros conocemos, sino también está el sentido de la vibración, ¿ok? El sentido de la propiocepción, que es de los músculos, el sentido del equilibrio, ¿ok? Todas esas cosas de alguna forma, cuando son estimuladas, promueven el neurodesarrollo. Y este neurodesarrollo se va a expresar en muchas áreas. Está el área cognitiva o intelectual del niño, que es el área donde vamos a ver lo que es el aprendizaje intelectual, ¿ok? Está el área emocional. Muchas veces no le tomamos en cuenta la parte emocional y a veces, y lo vamos a ver, cuando existen niños, por ejemplo, que están muy deprimidos, que se sienten mal, muchas veces es porque no han comido nada, es porque no están nutriéndose adecuadamente. Es importante entonces destacar que parte del neurodesarrollo es el área emocional, es el área moral, el área de las decisiones, qué es bueno, qué es malo, ¿ok? Es el área también motriz, evidentemente, del movimiento, ¿ok? Es el área conductual, cómo el niño se expresa, cómo el niño de alguna forma pues se manifiesta en el mundo. Entonces, todas esas áreas pertenecen al neurodesarrollo. Y los estímulos ambientales son muchísimos y uno de esos estímulos es el alimento, ¿ok? Los alimentos no solamente sirven como nutrimentos. No solamente sirven para nutrir a la gente, no. Los alimentos también sirven para estimular las áreas sensitivas del cuerpo, porque un alimento me puede producir mejorías en el lenguaje. Ya vamos a ver que cuando los niños son pequeñitos, ¿ok? La lactancia materna en este caso va a ser una de las pioneras en ayudar a que el niño desarrolle el lenguaje, ¿ok? Ya lo vamos a explicar un poquito más. Y a su vez, todo cualquier alimento puede ayudar a estimular ciertas áreas del cuerpo. Lo cierto es que ellos van a fortalecer todas las partes estructurales de ese cerebro, sustancia gris, sustancia blanca, las neuronas, van a promover que existan más y más conexiones neuronales. Las conexiones entre neuronas, entre esas celulitas que están allí dentro del cerebro, ¿ok? Es lo que va a permitir que el niño aprenda. Eso es lo que va a permitir que el niño se desenvuelva en el mundo, ¿ok? Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Ahora fíjense, el primer alimento que recibe el niño es la leche materna, ¿ok? A aquellos niños que no reciben leche materna, pues se les otorga la fórmula, ¿ok? Maternizada o la fórmula que de alguna forma está comercializada para otorgarle lo que ese bebé necesita. Sí, pero la leche materna sin duda es muchísimo mejor. ¿Y por qué? Bueno, no es porque se diga así por así. Hay muchísimos estudios que ya lo dicen, porque la lactancia materna no solamente va a traer todos los nutrientes que ese bebito necesita, sino que lo va a proteger.
lo va a proteger. ¿De qué lo va a proteger? Lo va a proteger de la obesidad, lo va a proteger de la desnutrición, lo va a proteger de muchísimas enfermedades. Y no solamente eso, la lactancia materna también le provee la parte sensorial. A ver, cuando el niño chupa, ¿qué es lo que hace? Mueve sus labios hacia adelante, succiona, succiona. Esa primera succión desde que el niño sale de la barriguita de la mamá ayuda a fortalecer los músculos de la cara y por ende, cuando el niño vaya creciendo, va a ir desarrollando fortalezas motoras para poder hablar. Entonces, evidentemente la lactancia materna es fundamental. ¿Qué pasa? Y que nos debe llamar la atención a todas nosotras, sobre todo cuando son el área pedagógica, a veces pasa que hay niños que tienen problemas en el lenguaje, que no hablan bien. Pues podemos hacernos la pregunta, ¿recibió lactancia materna este niño? ¿Cuánto tiempo la recibió? Porque ese es un factor que pudiésemos tener en cuenta, ¿ok? Para que ese bebecito, que ese niño que ya tiene 5 años, 6 años, que tiene problemas de lenguaje, quizás no recibió lactancia porque no recibió un estímulo adecuado de la parte motora y evidentemente no desarrolló adecuadamente el lenguaje. Entonces, esa es una de las cosas. Hay muchísimas otras más. Pero en la lactancia materna, que es la pionera, ¿ok? Nos da esa parte, ¿ok? De alimentar al bebé y además de eso fortalecer la parte sensorial, lo que le permite un aprendizaje, ¿ok? Además de eso, también tiene que ver mucho la parte emocional, porque un niño que recibe lactancia materna hace una conexión con la mamá, hace una conexión con la familia. A veces, cuando estamos dentro de las escuelas, vemos a niños que están así como apartados, retirados, y es porque quizás ese primer vínculo inicial de la madre no se dio, ya sea con lactancia materna o con biberón, ¿ok? Porque se puede dar con las dos, solo que la lactancia siempre es como más cercana porque es el cuerpo de la madre quien le está entregando algo al bebé, no viene algo de afuera. Pero evidentemente es importante siempre que nos llame la atención si un niño que tiene algún problema emotivo o algún problema de comportamiento extraño o algún problema en el lenguaje, si ese niño recibe lactancia materna, es interesante podernos hacer esta pregunta, ¿ok? Entonces, ya el niño va creciendo y a los 6 meses va a empezar a comer, ¿ok? ¿Qué pasa? La lactancia materna va a otorgar muchísimas cosas. Una de esas cosas fundamentales son los ácidos grasos esenciales. Recuerden que le dije que el cerebro está formado por grasa. Esos ácidos grasos esenciales se conocen dentro del medio científico como ácido docosahexaenoico, un nombre muy largo, y ácido araquidónico. DHA y ARA, omega 3 y omega 6, ¿ok? Como lo conocemos afuera, omega 3 y omega 6 son los ácidos grasos o las grasas saludables y la lactancia materna posee esa cantidad de grasas gracias a que la mamá, ¿ok? Se alimenta de ellas. Si la mamá no la consume, entonces el bebé no va a tener ese aporte de ácidos grasos. Es necesario que la mamá consuma alimentos ricos en omega 3 y omega 6 para que la pase a la lactancia materna, ¿ok? Y el bebé pueda obtener ese nutriente. Bien, entonces eso es inicialmente en la lactancia, pero a medida que el niño crece, llega un momento en que la lactancia le es insuficiente. Eso es al 6.º mes de vida. Ya no es suficiente la lactancia porque la lactancia tiene, por ejemplo, un bajito aporte de hierro y cuando llega el bebé a los 6 meses ya decimos ya, ay, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué comida le damos al niño que pueda de alguna forma tener todos los requerimientos nutricionales, sobre todo de omega 3, de omega 6, de hierro inicialmente para que ese cerebro siga creciendo y siga aprendiendo, ¿ok? Y siga desarrollándose como tiene que desarrollarse. Bueno, entonces allí es cuando nosotros iniciamos alimento con lo que vamos a llamar el plato de Harvard, que lo voy a explicar
casi al finalizar, ¿ok? Lo importante que quiero que se lleven de esta parte aquí es que la madre debe de consumir alimentos ricos en omega 3 y omega 6, que fíjense que no es que en realidad, digamos, estén afuera, ¿no? El omega 3 y el omega 6 se procesa dentro del cuerpo, pero es un producto de otros aceites, ¿ok? Y esos aceites se encuentran por lo general ¿en dónde? Bueno, se encuentran sobre todo en los productos del mar, en los pescados, en los mariscos, en los aceites, o sobre todo lo que es aceite oliva o aceite de maíz enriquecido con omega 3 también, ¿ok? En las semillas, el maní, las nueces, todas ellas contienen toda esa cantidad de ácidos grasos necesarios para el crecimiento cerebral. Evidentemente, un niño de 6 meses no va a consumir semillas, ¿ok? Va a consumir polvo de semillas. Eso, por lo menos en pediatría, cuando nosotros iniciamos la alimentación complementaria, pues ya ayudamos ya formalmente a la mamá o al papá, al que le vaya a dar la comida al bebé, para que se vaya como que fogueando un poco, aprendiendo a cómo cocinarle los alimentos al niño que está muy pequeñito. Bien. Eso es una de las cosas, los ácidos grasos esenciales. El otro elemento es el ácido fólico. El ácido fólico es muy importante, sobre todo cuando el bebé aún no ha nacido, porque me va a permitir desarrollar el cerebro. Y una vez que el niño nace, ¿ok? Una vez que el niño nace, el ácido fólico me ayuda a mantener como una especie de equilibrio químico, ¿no? Dentro de, no solamente el cerebro, de todas las células, del metabolismo de todos los aminoácidos, de otras moléculas más grandes dentro del cuerpo. ¿Ok? El problema es cuando, sobre todo, durante el tiempo en que el bebé está dentro de la barriga, la mamá no toma ácido fólico. Entonces, ese niño, al nacer, puede nacer con problemas, digamos que con alguna malformación en su cerebrito, con alguna malformación en su columna vertebral, en su médula, ¿ok? Y esto puede traer problemas muy graves cuando el bebé va a amamantar, cuando el bebé va a iniciar la alimentación complementaria. O sea, fíjense todas las repercusiones que puede tener desde incluso antes de que el niño nazca. Entonces es importante que una mamá embarazada tome ácido fólico para formar bien el cerebro y una vez que el niño nace, también es importante el aporte de ácido fólico para ayudarlo, uno, a mejorar todo lo que es ese metabolismo interno y otro para ayudar también a que no se anemice, a que no haga anemias, porque hay anemias también por ácido fólico. Entonces, todo eso va a repercutir en el desarrollo cerebral. Bien. Es importante destacar, bueno, que las fuentes de ácido fólico son múltiples, sobre todo los cereales y las verduras tienen una alta cantidad de ácido fólico. Por eso es sumamente importante comer todos estos alimentos. El hierro, sin duda, es uno de los, digamos, de los nutrientes más fundamentales dentro del neurodesarrollo. Los niños que tienen carencias de hierro, que son sobre todo niños que están o desnutridos o niños obesos. ¿Por qué? Porque los niños desnutridos no comen adecuadamente, no comen, ¿ok? No tienen la cantidad de alimento necesaria que contenga hierro para poder procesar ese nutriente. Y por otra parte, los niños obesos, ¿qué pasa con los niños obesos? Que los niños obesos no comen alimentos ricos en hierro, sino comen comidas o cereales que por lo general tienen alta cantidad de carbohidratos. Y carbohidratos, como yo digo popularmente, carbohidratos mata hierro. Entonces, es un niño, cuando el niño es obeso o el niño es sobrepeso, puede llegar a tener una alta cantidad de azúcares en su cuerpo, pero una cantidad de hierro tan bajita
Por eso hay niños que uno ve que dicen, ay, pero el niño es gordito, el niño está creciendo, pero cuando le haces un examen, una hematología, tiene la hemoglobina bajísima. Y uno dice, ay, pero ¿por qué? Si se ve tan bien. ¿Mm? Pero cuando lo ves clínicamente, dices, ay, pero el niño no se concentra bien, el niño no está escribiendo adecuadamente, el niño tiene problemas para entender, ¿ok? Porque el hierro, una de las cosas que me potencia es la parte cognitiva y la parte motriz, sobre todo la parte cognitiva, ¿ok? El hierro es un factor importante en la conectividad de las neuronas. Es un factor importante en la producción de todo lo que vamos a llamar los neurotransmisores, que son sustancias dentro del cerebro que permiten toda como esa conexión y esa recepción de información y esa transmisión de la información. Entonces, si no hay recepción, si no hay transmisión, si no hay conectividad, ¿qué hay? Pues el niño es un niño que vive con problemas de concentración, problemas de atención, problemas de memoria. Pues es un niño que puede tener problemas en el aprendizaje, puede también tener problemas a nivel motor, es un niño que no camina o camina tardíamente. Por eso es muy importante el hierro. El hierro debe ser consumido durante toda la vida del ser humano. Y sobre todo en los primeros 3 años de vida, que son los momentos álgidos del desarrollo. ¿Ok? Los 3 primeros años son los momentos más fundamentales para formar ese cerebrito. Así que si ven que hay un niño con problemas de aprendizaje, revisen si están comiendo bien, tendrá buen aporte de hierro. ¿Ok? Es importantísimo que lo tengamos en cuenta. ¿Y qué alimentos nos otorgan hierro? Pues los alimentos que nos otorgan muchísimo más hierro son los alimentos cárnicos y las proteínas como los cereales, ¿ok? Los cereales como las leguminosas o granos. Entonces, los elementos o los alimentos cárnicos, pues están pues, evidentemente la carne de res, la carne de ave, la carne de pescado, ¿ok? Las vísceras, todos esos tienen alta carga de hierro. De igual forma, los cereales como los granos, las arvejas, lentejas, garbanzos, etcétera, también tienen una alta carga de hierro. Ahora, es importante destacar que en el caso del hierro, para aumentar su absorción en el cuerpo, debemos combinarla con alimentos que tengan vitamina C. Y sobre todo, ¿cuáles son esos alimentos? Los cítricos, las frutas, ¿no? Todas las frutas cítricas, aquellas hortalizas como los pimentones, los pimientos, nos ayudan muchísimo a absorber el hierro. Por eso, cuando nosotros presentamos un plato al niño, tenemos que presentarlo siempre que haya un alimento que aporte hierro y haya otro alimento que ayude a la absorción del hierro. ¿Ok? Muy bien, esto por aquí. Otros alimentos, otros nutrimentos están el yodo. El yodo se obtiene de la sal de mesa. En este caso, inicialmente, antes de el año de edad, no se otorga sal para nada, cero sal en los niños menores de 1 año. Ya después nosotros vamos incorporando progresivamente la sal de mesa porque necesita ese niño yodo. ¿Para qué? Bueno, necesita ese yodo para evitar un daño cerebral a futuro. ¿Ok? El yodo es un alimento fundamental en ciertas, digamos, en ciertas funciones metabólicas cerebrales, ¿ok? Nos permite prevenir lo que es el retraso mental cuando la madre durante el embarazo lo consume y por eso es importantísimo tener en cuenta que se consuma a su debido tiempo. El zinc también es otro factor que nos ayuda sobre todo a la conectividad neuronal, ¿ok? Cuando un niño tiene déficit de zinc, pues lo vamos a ver, es un niño que tiene retraso en su desarrollo cognitivo, intelectual, ¿ok? Es importante destacar que los alimentos que tienen más zinc son las leguminosas, los granos. Los granos son alimentos altos, ricos en zinc, ¿ok?
Y por supuesto las proteínas cárnicas también tienen alto contenido de zinc. Ok, otras vitaminas que me ayudan en el metabolismo, la vitamina A, ok, presente en casi todas las frutas. Me ayuda muchísimo también a la parte de la parte metabólica cerebral. Las vitaminas B, todo lo que es el complejo B, todo el complejo B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, todo ese conjunto promueve a que el cerebro pueda, digamos, conectarse adecuadamente todas las celulitas unas con otras y pasar la información mucho mejor. Vamos a ver que cuando hay carencias de vitamina B, pueden existir problemas de comportamiento en el niño y problemas también a nivel cognitivo, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tenemos todas las vitaminas B del complejo B y las encontramos sobre todo en los productos cárnicos, ¿ok? Los productos cárnicos y todas las verduras y vegetales también podemos encontrarlas y los frutos secos, ¿ok? Otros alimentos, pues los aminoácidos. Los aminoácidos son como los bloques, como los ladrillos de una casa. Entonces, los aminoácidos que nosotros tenemos que tener en nuestro cuerpo para el desarrollo cerebral tienen que ser los esenciales. ¿Y dónde los encontramos? Vuelvo y repito, en los productos cárnicos, ¿ok? En los productos cárnicos, vegetales y frutas. Fíjense que hasta el momento no he mencionado por ningún motivo algún tipo de carbohidrato procesado, ¿ok? No lo he mencionado. Es porque no tiene una cantidad importante de estos nutrimentos para el desarrollo cerebral. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Tenemos este otro alimento, otro nutriente que es la colina. No es muy conocido, pero es muy importante porque es el principal factor que me va a sintetizar un neurotransmisor dentro de nuestro cuerpo que se llama acetilcolina y que me va a ayudar muchísimo con la parte motriz de mi cuerpo, ¿ok? La mayoría de la colina que nosotros consumimos, la consumimos de los productos de origen animal, hígado de res, huevos, los filetes de pescado, de cerdo y todos los que son los frutos secos. Ok, ahora que conocemos cuáles son los nutrientes más importantes, por supuesto, todos son importantes, pero esos son como los más importantes. Es importante entender esto que está aquí. Esta imagen que ven aquí se llama eje microbiota intestino-cerebro. La microbiota es un conjunto de bacterias que están dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro intestino, y ellas van a tener una función importante. Van a producir sustancias, neurotransmisores, citoquinas y otros metabolitos que se van a conectar con el cerebro. ¿Ok? Eso de que soy lo que como, pienso lo que como, ¿ok? Me siento como yo como, es porque precisamente lo que yo como va a repercutir en cómo pienso, en cómo analizo, en cómo me siento. Fíjense, por ejemplo, un niño que consume mucha azúcar o café. Una persona que consume café o que consume mucho azúcar. A ver, ¿cómo se porta? ¿Está tranquilo, quietecito, dormidito, relajado? No, está activo, moviéndose de allá para acá, ¿verdad? No, la pobre criatura ya no aguanta, ya está de aquí para acá, muchas veces haciendo desastre, moviéndose muchísimo, porque los azúcares, precisamente, y es uno de las cosas que vamos a ver, los azúcares producen una afectación importante en esa microbiota, en esas bacterias que están allí. Y obviamente las bacterias entonces van a producir unos neurotransmisores donde los niños se activan, se vuelven locos, ¿ok? Y evidentemente, pues eso es lo que vamos a ver en su conducta. Es decir, todo lo que yo consuma se va a ver en mi conducta, en la respuesta que yo doy.
Por eso muchos niños quizás sufren de ansiedad, otros sufren de depresión. Y no solamente los niños, los adolescentes, los niños que están en etapa prepuberal de 10, 11, 12 años, ¿ok? Son niños que cuando consumen alimentos ricos en carbohidratos procesados, son niños que su microbiota se desajusta y podemos verla entonces en su comportamiento. Por eso es importantísimo entonces que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que comemos. ¿Ok? Bien, aquí esta es una imagen muy general de aquellos alimentos que no se deben ofrecer inicialmente. Por lo general, tienen varias características. Uno, son alimentos azucarados. ¿Ok? No podemos. Dos, son alimentos extremadamente duros. Tres, son alimentos que tienen muchas proteínas, que rebasan la cantidad de proteínas que el niño puede soportar. Cuatro, son alimentos con el cual los niños se pueden ahogar. Cinco, no podemos decir alimentos. Algunas cosas no son alimentos porque los refrescos no son alimentos. Las salchichas no son alimentos. Las mortadelas no son en alimentos. ¿Ok? Esas cosas dañan los riñones de los niños. De hecho, los niños no pueden consumir embutidos. Los embutidos tienen una alta carga, ¿ok? De toxinas, sobre todo para el riñón. ¿Ok? Y es importante entonces tener en cuenta esto al momento porque entiendo que muchas madres por lo fácil y rápido para una merienda escolar le meten a un niño, ay, vamos a picar un poquito de salchicha, salchichón y ya un emparedado, ya listo, rápido, ¿ok? O un pastelito de jamón y ya. No, eso no es un alimento. Importante es darle elementos que realmente puedan tener un contenido proteico importante, queso, huevo, ¿ok? Carnes de diferentes tipos. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Ajá. Entonces, ¿qué no debe por nada del mundo un niño que se está desarrollando cerebralmente comer? Azúcares procesados, azúcares, azúcares. Esta guía que está aquí, esta tabla es muy interesante. Pueden fotografiarla. Fíjense, esta guía la otorga Cien Nutrition, que es una institución científica bien interesante en cuanto a cuestiones de alimentación. Y la recomendación general es que ningún niño menor de 2 años consuma azúcares de ningún tipo, 0,0000 azúcar, porque es dañina para todos sus sistemas, incluyendo su cerebro. Y evidentemente promueve también a la desnutrición como la obesidad. En niños de 2 a 4 años vemos que la cantidad de azúcar por día debe ser de 15 gramos a 16 gramos, es decir, 4 cucharaditas, sí, da de postre, 4 cucharaditas diarias de azúcar, ¿ok? Y así vamos viendo que las cucharaditas de azúcar aumentan en función de la edad que va aumentando, ¿ok? Pero siempre se mantiene, fíjense que se mantiene igual muy, muy bajo todavía el perfil, hasta 37 gramos cuando somos adolescentes. Pero nosotros siendo adultos muchas veces nos metemos la torta en la mañana y después nos comemos 3 pastelitos, 4 pequeños y en la noche para rematar 1000 chupetas, o sea, Doritos, de snacks de todo tipo. ¿Y qué los que llevan nuestros niños al colegio? ¿Qué comen? Chupetas, caramelos y cada caramelito pequeñito, por cierto, aquí tengo un caramelito. Cada caramelito tiene una cantidad enorme de azúcar. A ver, este yo no le veo bien, pero muchos caramelitos pequeñitos pueden llegar a tener la cantidad de azúcar para un niño de 19 años. O sea, es increíble y exorbitante la cantidad de azúcar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el azúcar en nuestros niños porque puede ser muy tóxica y sobre todo, fíjense, esto es azúcar, hablo del azúcar pues de mesa, ¿no? La que utilizamos, pero las panelas también hay que tomarlas en cuenta, las panelas de caña, de papelón.
La miel también hay que tomarla en cuenta porque también tiene azúcares, ¿ok? Y por supuesto, ¿qué más? Los cereales procesados. Cereales procesados jamás en menores de 5 años. Nunca. ¿Cuáles son los cereales procesados? Bueno, Nestum, crema de arroz, Fororo, ¿ok? Todas estas cereales que vienen en harinas, lo que hacen es dañar el cerebro del niño, lo dañan, son tóxicos, dañan el riñón y dañan otros órganos. También promueven a las alergias, promueven a la obesidad. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos, tenemos que alimentarnos de manera adecuada y sobre todo en los niños otorgarle lo que realmente ellos necesitan en torno a sus necesidades. Recuerden que si bien el cerebro, sobre todo, es muy vulnerable en los primeros 3 años, y durante la primera infancia tenemos todo un neurodesarrollo, pero los niños mayores de 7 años, después de la primera infancia, o sea, la segunda infancia y adolescentes, también tienen que tener una buena dieta. Tienen que tener una buena dieta porque si no, también vienen los desequilibrios. Recuerden la microbiota. Entonces, aquí les voy a presentar para tratar de concluir el plato Harvard. Así se llama porque lo hicieron en la Universidad de Harvard. Entonces, ¿qué contiene este plato? Contiene una estructura de cómo debe ser el plato para comer. Entonces, en nuestro plato debe haber un mayor porcentaje de verduras, un porcentaje intermedio de cereales integrales, debe haber frutas y, por supuesto, también debe haber un cuarto de proteína saludable. Pueden tomarle fotos a eso para que lo tengan y lo guarden en la casa, porque así como los niños, también nosotros tenemos que consumirlo de esa forma. Vean que está acompañado con agua y debemos enriquecerlo con aceites saludables. Grasa, las grasas saludables. Y evitar a toda costa las grasas trans, ¿ok? Las grasas que no son benéficas. Bien, esta es otra forma, otra ejemplo. Vemos que hay un alimento energético. Este alimento energético puede ser una verdura o un cereal, ¿ok? Saludable, que se dice que es energético porque además de eso trae el componente de la grasa, ¿ok? Por ejemplo, darle papa con una cucharita de aceite de oliva, ¿ok? Es un alimento energético. Un alimento rico en hierro. Hay que darle granos, hay que darle entonces acompañarlo de carne, ¿ok? Algún tipo de carne y frutas y verduras, recuerden, para tratar de estimular la absorción del hierro, sobre todo aquellas que son cítricas. Aquí hay un pequeño ejemplo de para niños chiquitos, para niños pequeñitos, por supuesto, esto es en pequeñito. A medida que el niño va creciendo, pues evidentemente las porciones son más grandes y deben ser muy parecidas a la dieta de la familia preferiblemente y que sea adecuada para su neurodesarrollo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, recordemos entonces que somos lo que comemos. Muy bien. Bueno, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Están en Gracias. todo su derecho. Yo te quiero hacer un comentario porque ahorita que estabas haciendo mención de todo esto, híjole, me diste con la sartén porque fíjate que les traje dulces para compartir. Creo que les hubiera traído fresas, por ahí otra cosa diferente y no dulces. Ya ni se las repartí, Mariam. Me Bueno, equivoqué. eventualmente, ok, se puede pasar eventualmente. Pero también les traje agua, Mariam. Ok, muy importante. Yo también traje mi agua. Agua sí traje. Pues no sé si tengan alguna duda o algún comentario. Ah, sí, adelante. Sí, sí, Mariam. Yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Ah? ¿Qué pasa en una alimentación donde no puedes consumir yodo?
no puedes consumir algunas verduras como la lechuga, el brócoli, la zanahoria, y no puedes consumir cereales. ¿Cómo puedo suplir este tipo de alimentos? Ok, bueno, fíjate, el yodo por lo general, como bien dije, se da a partir de el año de edad. Antes no se le otorga al niño porque ya él tiene los requerimientos por la dieta. ¿Y cuál es la dieta rica en yodo? Los mariscos y los pescados, ¿ok? Ellos tienen un porcentaje de yodo porque evidentemente vienen del mar, ¿ok? Pero es mínima para los niños mayores y como es mínima, pues tiene que ser incorporada. Evidentemente, si no hay una, digamos, una dieta rica en ese yodo que tiene la sal de mesa, bueno, habría que ver el contexto y las condiciones, porque por lo general, digamos, ciudades, pueblos, lugares donde no hay acceso al yodo, muchas personas se enferman, hacen lo que se llama bocio, ¿ok? O problemas con la tiroides, con la glándula tiroides. Y evidentemente eso tiene que ser visto por un especialista, por un médico, pues tiene que ser tratado. De alguna forma hay que darle el yodo. O sea, tiene que tener un acceso a eso. O a un suplemento de yodo específicamente, ¿no? Eso por esa parte. Ajá. La otra parte de la pregunta, disculpa, era referente a las verduras, ¿no? Ok. Fíjate, no necesariamente tienen que ser brócoli a juro o lechuga a juro, o sea, te podemos tener una diversidad en los alimentos, pero en otros que sean más económicos y accesibles, pero que estén dentro de las verduras y hortalizas que nosotros consumimos. Porque si, por ejemplo, en un lugar, suponte, por ejemplo, aquí en Venezuela hay mucha lechuga, bastante por todas partes, pero hay muy poca rúcula, que es un tipo de lechuga, pero más extraña. Y más extraña por allá por Italia, pues por allá por Italia es más, digamos, se da mucho más. Entonces, si por ejemplo yo le digo a la mamá, ay, pero consume rúcula, ay, doctora, pero aquí no se consigue eso. Ah, bueno, consíguete la lechuga romana, que es la que más hay, que suple lo que suple la rúcula, pues. O sea, hay que buscar también adaptaciones del plato de alimentos. Es entendible que no todos los lugares tienen las mismas dietas. Hay lugares que tienen una dieta más mediterránea, en otros son más vegetarianos. Cada uno tiene su estilo. Pero en la medida que nosotros podamos ser orientados, y por supuesto, eso también depende de las familias, del niño, o sea, es una evaluación integral, que los padres puedan reconocer cuáles son, digamos, la mercancía de los víveres que están en su mercado. Si en su mercado hay pimientos, consuma pimientos. Si en su mercado hay calabacín, consuma calabacín. Si en su mercado hay berenjenas, consuma berenjenas. Si no hay, pero hay papa, pues consuma papa. O sea, siempre hay verduras en el mercado múltiples. No tenemos que quedarnos con una exacta, ¿no? Ay, más o menos. Sí contesté tu pregunta, disculpa. Todo depende de las familias, ¿no? Hay que orientarlas. María, bueno, lo que pasa es que preguntan esta parte de la alimentación por un síndrome de Hashimoto, eh, que justo, bueno, mencionan que no pueden comer todo esto que mencionaba la docente, yodo, ¿qué más? Sí, Brócoli, lechuga, col, y ella, bueno, quiere pues ver si puedes aportar algo en cuanto a eso, ¿no? Ver de qué manera, pues en lugar de darle todo eso, balancear un poquito la situación. Bueno, lo que pasa es que el caso está difícil porque depende de la intensidad de la manifestación de la enfermedad. O sea, depende de la enfermedad y depende del niño. O sea, hay que hacer constantemente análisis de verificar cómo está funcionando su cuerpo.
En dependencia de cómo funcione, pues se buscarán las dietas que suplementen la función de ese nutrimento sin otorgar el yodo. O sea, depende de cada niño. No, la verdad es que el síndrome de Hashimoto es muy complejo, es muy difícil de tratarlo. O sea, no es algo así como que, mira, esta dieta y ya mágicamente. No, es un continuo en exámenes, es un continuo, digamos, en verificar que el metabolismo del niño esté como que centrado dentro de todo su equilibrio. Pero ya eso ya lo define pues el médico tratante. Ya, por lo menos yo particularmente no pudiera aportar algo sensato, directo en cuanto al, eh, digamos, la dieta que debe de recibir o cómo la debe de recibir. No, no. Ya eso es algo mucho más específico porque es el doctor o la doctora que lo evalúa, que lo mira, que ve cómo está funcionando su metabolismo, si está funcionando bien o no. Y si hay algún alimento nutriente que suplemente esa área, ¿no? Como vemos, hay muchos nutrimentos, oligoelementos que suplen funciones, ¿no? Por ejemplo, el zinc y el magnesio tienen funciones similares. Hay otros oligoelementos que también tienen funciones muy similares. Solamente que unos están como que más en potencia, ¿no? Unos son más potentes que otros. Entonces, sí, la pregunta es muy interesante, pero yo de verdad no estoy limitada a decir alguna opinión frente a eso. Es un caso particular, ya, ¿ok? No es un caso general. Gracias, Marian. ¿Alguno? ¿Puedo hacer otra Sí, pregunta? quiere hacer otra pregunta. ¿Qué alimentos puede consumir un niño de 5 años para mejorar su función intestinal? Ya va, ¿qué? ¿Qué ¿Qué alimentos alimentos? puede consumir un niño de 5 años para mejorar su función intestinal? Ok. Bueno, es una buena pregunta. Para mejorar la función intestinal, bueno, depende de qué función nos estamos refiriendo. Porque, fíjate, nosotros hablamos de función en torno a varias. Una, la función intestinal que más nosotros conocemos es la motilidad intestinal, es decir, que el niño vaya al baño las veces que tiene que ir. Los alimentos laxantes, como uno dice, ¿no? ¿Ok? Los alimentos laxantes. Pero más allá de lo laxante que puede ser un alimento o no, y de hecho ya eso se sabe, no hay una dieta para los niños estreñidos. No hay una dieta para los niños estreñidos. ¿Ok? La dieta tiende siempre a ser diversa. Lo importante es que la dieta sea natural. Y sobre todo en los niños estreñidos, evitar los carbohidratos complejos, como las que ya vimos, aumentar la cantidad de agua, porque es el agua el que me va a permitir que las heces estén mucho más blandas. Las heces, por lo general, a medida que pasan por el sistema digestivo, ¿ok? Ellas van absorbiendo agua. Si yo no tengo suficiente agua en mi cuerpo, porque no bebo la cantidad que debería de beber para mi edad durante el día, ¿ok? Entonces, evidentemente, y para mi peso también, porque también depende del peso del bebé, ¿ok? Entonces, mis heces van a ser duras, voy a tener estreñimiento. Esa es una de las cosas. Otra, si yo no consumo adecuadamente fibras, frutas, vegetales, muchas personas dicen, ay, no, pero come cambur para el estreñimiento, no comas cambur, perdón, no comas banano, no comas banano verde, ¿no? Acá en Venezuela le llamamos topocho. Entonces, no consumas banano verde porque eso te va a dañar el estreñimiento, no, al contrario. Todas las fibras, de hecho se dice que muchos vegetales verdes son los que tienen más fibra. Entonces, mientras más fibra tenga el cuerpo de ese niño, mejor va a ser la calidad de las heces. Y las heces van a terminar saliendo mucho más blandas. Pero para eso tienen que ser una dieta diversa y muy baja o casi nula en carbohidratos procesados. No solamente los procesados que mencioné, sino también las pastas, los panes, ¿ok? La harina de trigo,
Mientras menos consuma eso el niño, pues mejor va a ser su función intestinal en cuanto a la motilidad. Y está la otra función de las que le hablé, que es la función de la microbiota, que evidentemente para eso entonces está la dieta diversa. No tenemos un límite, no tenemos una dieta específica. En un niño que está creciendo normal, nosotros no podemos tener limitaciones con la dieta. Simplemente dieta lógica, dieta natural, que tenga todos los componentes. Por eso les puse el plato de Harvard, porque en realidad esa es la alimentación que todos tenemos que tener. Todos tenemos que cumplir con esos criterios. Si nosotros cumplimos con eso, los que estamos sanos, los que no tenemos ninguna condición, patología o algún tipo de enfermedad, entonces nosotros en buena ley deberíamos de no tener estreñimiento, deberíamos de tener buena atención, buena concentración, porque nuestro intestino está funcionando chévere, está funcionando bien y no tendríamos ningún tipo de problema a nivel intestinal. En personas sanas, ojo, ya cuando la persona tiene alguna condición es distinto y ahí tiene sus limitaciones. Gracias, Mariam. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Yo sí, Mariam. Fíjate Ajá. que yo en algún momento conocí a un niño como de 9, 10 años que mencionaba que estaba llevando dieta con su mamá, o sea, su familia. Ujú. Se estaban haciendo veganos, pero en realidad toda la familia estaba llevando ese mismo método de alimentación. Yo mi pregunta es, por ejemplo, el niño de esa edad, ¿qué repercusión tiene, no? Que esté llevando la misma dieta vegana que papás, no sé, eh, yo tengo mi duda. Yo en realidad en ese momento hasta sí sentí como preocupación. Quizás hasta pensé que los papás estaban un tanto mal informados por brindarle una dieta a un niño que está en pleno desarrollo. Entonces, bueno, ese es mi comentario y mi duda al mismo tiempo. Ok. ¿Qué edad tenía? Disculpa, Olivia, que no te escuché la edad. Yo recuerdo que tenía más o menos como 9, 10 años. Mm, ok. Bueno, ve, fíjate, 9, 10 años ya ha pasado un periodo crítico del neurodesarrollo. Sin embargo, ningún niño y ni siquiera ningún adulto debe tener una dieta vegana estricta, o sea, libre de lo que es, digamos, los huevos y los lácteos. No debería, ¿ok? Porque evidentemente existen nutrimentos que solamente se obtienen de origen eh, cárnico. Eso es algo que sí es de origen animal. Eso es algo que no podemos tapar el sol con un dedo. Por lo general, las personas que tienen o las familias que tienen dietas veganas estrictas, conservadoras, sin ningún tipo de alimento de origen animal, toman suplementos. Siempre, siempre toman suplementos, siempre. ¿Ok? Del resto, si son veganos, pero no son estrictos, y hay huevo y hay lácteos variados dentro de la familia, no hay problema, porque hay muchísimos alimentos vegetales, muchísimos alimentos que tienen contenido de proteínas, que tienen aminoácidos, que tienen todo lo que el niño necesita, pero debe de consumir muchos oligoelementos y eso nada más lo tienen los huevos. Fíjense que los huevos es uno de los alimentos más ricos en la naturaleza. O sea, tiene todo, todo. Tiene aminoácidos, tiene ácidos esenciales, tiene colina, tiene zinc, tiene hierro, tiene todo. Es muy completo. Y en el caso de esas familias, como te digo, bueno, eso es lo que sucede, ¿no? De hecho, es muy difícil encontrar a un pediatra vegano estricto. Siempre hay, la mayoría de los pediatras, bueno, yo no conozco ninguno. O sea, los pediatras veganos que yo he visto, por lo menos por las redes sociales, son pediatras veganos, pero lo que se llama ovo-lacteo-vegetarianos, si más no recuerdo el nombre, que precisamente incluyen ese tipo de proteína animal, ¿ok?
y algunos suplementos, pero muy escasos. Pero en el caso de niños de 9 años no tiene ninguna repercusión si no es estricto. Bueno, en realidad no sé qué tan estricto sea. Yo recuerdo que sí hacía comentarios, ¿no? Es que yo no como carne porque pues ya mi familia somos veganos. Mm. Ok, Bueno. bueno, ¿alguien más tiene? No. No, bueno, no, Mariam, creo que es todo. Pues yo creo que vamos a ir dando cierre igual, ya nos pasamos un poquito. Entonces, pues nada más mi último, lo último que voy a hacer, Mariam, es pues leer tu reconocimiento a esta participación tuya que estás dando al Colegio Tulancingo. Y bueno, Bimestral Arte con Responsabilidad Social AC, en colaboración con el Colegio Tulancingo, otorgan el presente reconocimiento a la médico María Saray Villalba Rojas por su valiosa participación como ponente en el tema Importancia de la alimentación en la infancia, llevado a cabo el 19 de abril del 2024 en el marco de capacitación dentro del proyecto Acompañar con el Corazón, realizada en las instalaciones del Colegio Tulancingo. Y firma el asociado de Bimestral, que es David Genaro Grunstein López, y la directora del Colegio Tulancingo, que es la directora María del Socorro Morales Martínez. Y pues te agradecemos mucho por tu participación y que pues nos hayas brindado toda esta información tan importante para nosotros como papás y docentes de niños de preescolar y primaria. Y pues me gustaría brindar un fuerte aplauso a la docente y ponente. Mariam, la directora, por favor, te quiere brindar unas palabras. Pues le queremos agradecer mucho esta aportación tan, pues tan amplia que nos dejan a las maestras, pues conocer también las metas que debemos de llevar con nuestros niños y entrarlos. Yo quería ver si fuera posible que si en alguno de los salones existiera algún problema con algún chiquito, podríamos canalizarlo con usted, que nos permitiera enlazar a las mamás, con usted como una ayuda para ese determinado chiquito. Porque luego a veces, ahorita pues sí, nos llevamos nosotros, pero esto nos sirve para observar si vemos algún caso que dentro de esta conferencia que usted tan amable nos ha impartido, ¿qué posibilidades hay de que nosotros nos pudiera proporcionar un correo en donde nosotros pudiéramos canalizar estas situaciones de algún niño que nos lo pudiera atender como familia? ¿Podría ser? Sí, pudiste escuchar, lograste escuchar todo, María. Sí, no, claro, está bien, sí. Ahí lo evaluamos integralmente. Em, Livia, espero que participes también. Sí, claro, Claro que sí. claro que sí. Pues podemos crear por ahí algún correo electrónico para ti directamente donde te llegue algún caso hecho de bimestral, crearlo para ti, donde pues bueno, tú, de todas tus ocupaciones te puedas sentar a leer lo que llegue. Entonces, bueno, pues así le hacemos. ¿Sale? Gracias. No, ¿de qué? Pues Mariam, yo te agradezco bastante pues tu participación, Rocío también por haber abierto la sala. Aquí está nuestra compañera Rocío también. Y pues agradecidos también por su participación constante de las maestras y pues invitadas nuevas a estas conferencias, que esperemos que sigan aquí estando presentes para informarnos. Y bueno, pues muchas gracias, Mariam, que tengan una excelente noche, porque ya es noche.
Y Ujú. pues, gracias, Rocío, igual a la maestra Esther, que también la tenemos en línea. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la Gracias, invitación. Chao. te hago llegar tu reconocimiento. Claro, está bien. Bye. Bye, Gracias, Rocío. bye. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Mucho gusto de verlas. Saludos. Bye. Igualmente.